CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochiati, la entrevista. Muy buenas noches, ¿cómo está? Cadenas y candados. Sí, cadenas y candados, pero resulta que el problema es que no se podía ingresar. O sea, normalmente lo que ocurre en las cárceles es que usted pone cadenas y candados para que no puedan salir, para que no se escapen. No, aquí no se podía ingresar. ¿Cómo es eso? Cadenas y candados porque hoy la Asociación de Suboficiales de Gendarmería, la ANSOF, empezó un paro. Dicen que es un paro indefinido. Se están en conversaciones con el gobierno, con la ministra de Justicia, con Patricia Pérez. ¿Por qué paran? ¿Por qué en esta fecha paran? Se dice que son 5.000. Hay declaraciones hoy día por parte, por ejemplo, del coronel Luis Camino. Dice, la movilización no ha provocado mayores inconvenientes. Se sabe que en el Centro de Justicia se coordinaron la Fiscalía Centro Norte con el Poder Judicial y lograron finalmente que hoy día hubiese control de detención y juicios. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Se dice que el presidente Sebastián Piñera no ha cumplido un compromiso por escrito. José Maldonado es el presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios y nos acompaña esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. No, Tomás, buenas noches. A ver, ¿cuántos paralizaron hoy? Hoy día paralizó la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería ANSOF. Nosotros hemos trabajado con ellos. Si bien es cierto, son cerca de 3.000 funcionarios que están asociados, pero hay cerca de 8 penales a nivel nacional, dentro de los cuales está Arica, Serena, Antofagasta, Valparaíso, tenemos Valdivia, Puerto Montt, la penitenciaría y la unidad de servicios especiales penitenciarios. Podríamos decir que son unidades penales emblemáticas a nivel nacional, que son las más grandes. Entonces el impacto sí existe, digamos, sí, no podemos decir que no hubo un paro hoy día. Hubo una paralización de actividades y que tiene que ver con una deuda pendiente. O sea, el personal de Gendarmería clama a gritos por una asignación de riesgo. Ustedes son los oficiales. Así es. Yo represento a los oficiales. Sí, por eso, ustedes son los oficiales. Y los oficiales hoy día mandaban y los suboficiales le decían, se cogían de hombro y le decían, no. ¿Y se quedan ahí? ¿Cómo es el asunto? Lo que pasa es que como no fue el 100%, tenemos un personal que no está asociado y personal que pertenece a otras asociaciones que no adherió a esta movilización y cumplió sus deberes. Está bien, pero nosotros sabemos que en Gendarmería lo que no hay, entre otras cosas, es abundancia personal. O sea, eso sí que estamos seguros que no hay. No hay. Entonces, no hay, ¿no es cierto? Entonces, me imagino que a muchos que usted mandó hoy día, o sus representados mandaron y no lo decían. Se quedan ahí. Fue bastante compleja la situación. ¿En cuál? Muy compleja. En Valdivia, Puerto Montt, complicado. El bloqueo de ingreso a la cárcel, había que negociar un poco con la gente. Negociar con los dirigentes para poder darle funcionamiento al recinto y mantener los servicios. Entonces, eso fue complicado. Afortunadamente se logró, pero no fue fácil. Hoy día, por ejemplo, funcionó, entiendo que funcionó el Centro de Justicia sin tantos problemas. No funcionó la zona de seguridad de transición donde está el acopio de los detenidos que van al control de detención. ¿Cómo lo hicieron? Entonces, Carabineros se constituye directamente en los tribunales de justicia para ir a realizar el control de detención y luego ver quiénes tienen orden de ingreso a un penal y que se haga cargo un destacamento de llevarlos a otro sector, digamos. Entonces, eso no es normal, eso es dificultoso, eso es un problema, eso es un desgaste para las policías, eso no puede sostenerse en el tiempo. Entonces, si bien es cierto, fue una medida mediática que se adopta para poder cumplir con el plazo legal que tiene Carabineros para poner una persona a disposición de un tribunal, también hay que pensar de que hay víctimas en juego. Entonces, es una situación complicada. Ahora, ¿los suboficiales están más maltratados, tienen mayores problemas que los oficiales? ¿Por qué para los suboficiales y no los oficiales? O viceversa. ¿Por qué no siguen trabajando si tienen un trato distinto? No, yo creo que no. Nosotros todos estamos inmersos en los recintos penitenciarios, todos trabajamos en las mismas condiciones. Efectivamente, lo que ellos claman es una asignación de riesgo, porque... 70.000 pesos más o menos, ¿no? No está estimado el costo todavía, si en el fondo inclusive puede ser un acto de justicia, de reconocimiento al Estado respecto al riesgo que tiene el personal de Gendarmería. Entonces nosotros estamos de acuerdo con ellos. Hemos trabajado muchas cosas con la ANSOF. Los oficiales hemos ido de la par con ellos en varias movilizaciones. Juntos tuvimos que marchar por las Alamedas para exigir un proyecto más justo de ampliación de planta hace unos años atrás. En los tiempos de Michelle Bachelet. Así es, lo hicimos juntos y con bastante gallardía, valentía, y nos fue bastante bien. El resultado está a la vista. Logramos por lo menos una ampliación de plantas. Hoy día, ¿por qué nosotros no lo acompañamos? Nosotros somos una asociación democrática, independientemente que seamos oficiales. Levantamos la consulta nacional este fin de semana y los oficiales nos dicen que es una fecha complicada. Todos sabemos que hoy día el país vive una situación de luto. Hay mucha gente que perdió sus seres queridos. Entonces no nos parece pertinente
pertinente en este minuto ir a una movilización. ¿Usted se lo dijo a los suboficiales? Lo conversábamos en terreno, ellos tienen sus propias lógicas, sus propias demandas, ¿Qué sus bases, ellos tienen un compromiso que firmó el candidato Piñera en su minuto antes de ser presidente, por supuesto, con ellos en 2010. 10 de enero del 2010. Justamente, y se comprometió a la capacitación del personal de Gendarmería, a la institucionalización, o sea, a nombrar un oficial de carrera en el cargo de director, a dar un poco fluidez a los ascensos y finalmente una asignación de riesgos. Esos compromisos, ellos creyeron en ese compromiso, trabajaron con este gobierno en mesa de trabajo en el Ministerio de Justicia y la semana anterior le informan que no iba a prosperar este proyecto y que no se iba a presentar. ¿Pero este compromiso está firmado por en ese tiempo candidato? Sí, está firmado y hay registro de fotográfico y de video. ¿Y cuando le llevan la copia de la carta a la moneda, qué pasa? Eso firma la pero carta. Usted, sí, pero dicen, quiero que cumpla esto. ¿Qué responden? No hay respuesta en este minuto. En este instante hay una reunión en el Ministerio de Justicia. La ANSOC ha sido citada por el ministro de Cartera y espero que tengamos una buena negociación y que se pueda dar una solución a este problema. O sea, es una demanda justa. ¿Existe alguna posibilidad que los oficiales se plieguen en algún momento a esta movilización? Todas las posibilidades. Nosotros entendemos que no es prudente, según nuestro punto de vista, en este minuto ir a una movilización. Estamos previos a un día 11, que es un día negro para el país, no nos parece prudente. Lo segundo, nuestro eje tiene que ver con una molestia muy grande que tenemos con un proyecto que presentó el presidente Piñera hace una semana atrás de fortalecimiento de la alta dirección pública, donde incluyen algunos servicios públicos que debieran ser dirigidos por una persona seleccionada en la alta dirección pública. Entonces incluye Gendarmería. Y aquí nos parece que hay una cosa muy contradictoria. Hoy día el presidente de la República, luego de la renuncia de Masferrer, nombra a un oficial de Gendarmería como director. No obstante, acaba de enviar un proyecto que dice que ese cargo va a ser de alta dirección en la próxima administración. Entonces, creo que hay una incongruencia, primero que nada. Luego, si miramos ejemplos de otros países como México, la alta dirección pública en cargo estratégico no es lo adecuado, no es lo pertinente. Gendarmería es una institución de seguridad pública. Quiere decir que mañana vamos a también hacer lo mismo con Carabineros, con investigaciones. No es posible. Cada cosa tiene que ser dirigida, cada institución tiene que ser dirigida por nombre de sus filas que tenga el conocimiento, la experticia y la competencia. ¿Usted no cree que un oficial competente de todas maneras le va a ganar a un señor que viene de la calle? O sea, que no debiera ganar aún con el sistema de alta dirección pública. Por supuesto. Que no debería haber ningún peligro, ni siquiera con alta dirección pública, que no ganara ese concurso. Es que al ser abierto no cabe la posibilidad de que se construyan los perfiles. Ejemplo, Tomás, fíjate que, por ejemplo, en esta administración se estableció que los cargos de subdirector administrativo y técnico eran de alta dirección pública. Y se llamó concurso. Curiosamente, el subdirector técnico en ejercicio es la persona que era el jefe de gabinete de Masferrer. Y el subdirector administrativo es quien era el subdirector administrativo de Masferrer. Es decir, las personas que por cuoteo político asumieron los cargos de subdirector administrativo y de jefe de gabinete son los que ganaron la alta dirección pública. Entonces, ¿esto está amarrado? Entonces está amarrado, por supuesto, porque se construye justamente el perfil del cargo. Se construye una camisa acorde a la persona que la va a usar. ¿Pero usted cree que el próximo gobierno, cualquiera que sea, va a seguir con esa política? Yo tengo la esperanza de que el próximo gobierno haya aprendido toda la lección. Hay una lección que tenemos 81 personas que han fallecido porque alguien no sabe en qué cosa tienen que invertir el dinero. En Gendarmería tenemos hoy día un nivel de riesgo altísimo de pérdida de vida humana dentro de las cárceles. Entonces ahí hay que inyectar recursos. ¿Quién sabe eso? Es alguien justamente que trabaje en la institución, que pertenezca a la institución. Usted habló de cuoteo político. Sí. Esos dos señores, ¿a qué partidos pertenecen? Son partidos de la coalición. ¿A quiénes? De derecha. ¿A qué partido? Sí. Es una Renovación Nacional. ¿Quién es el de Renovación Nacional? No sé si son militantes, pero por lo menos son simpatizantes del partido. Los dos. Los dos, sí, por supuesto. Los dos de RN. Sí. O sea, usted dice, esto del sistema de alta dirección pública está viciado. No es transparente. En este caso está Así es. vicio. Por supuesto. O sea, no funciona, es una apariencia. Es una apariencia porque si bien... Es un camuflaje. La institución tiene que confeccionar quiénes son las personas que van a elegir a estos candidatos, una vez que se seleccionan los mejores puntajes, y eso hace que esté viciado, porque no es transparente el procedimiento. O sea, a todas luces tiene que haber habido gente que sacó mejor puntaje. Lo que están reclamando los suboficiales es mayor capacitación o mejorar profesionalizar la institución, y están reclamando justamente este bono o asignación por riesgo aproximada. Eso es básicamente las tres cosas.
Sí, las tres cosas. Cuando hablan de profesionalización, la ANSOC está hablando justamente que la institución deje de ser un servicio público, pasa a ser una institución y sea dirigida por un hombre de sus filas. ¿Qué tan profesional es? Porque resulta que yo veo de las personas que están formalizadas en el caso y que están en juicio, en el caso de la cárcel de San Miguel había personas que no tenían prácticamente experiencia, un año, y estaban ahí. O sea, no vamos a decir que eran personas, algunos de ellos que tenían una... O sea, al parecer el profesionalismo es bajo en algunos segmentos. El personal de suboficiales de gendarmes que está en los muros perimetrales son personas que estaban recién egresadas a la institución. ¿Recién egresadas? Ya muy poco tiempo, un año de servicio. Vamos a hacer un alto, volvemos en un instante, vamos a preguntar porque resulta que hubo un plan carcelario y que se dijo del 2011, que se dijo que el 2018 iba a estar prácticamente solucionado el tema del hacinamiento en las cárceles. Volvemos en un instante. Hoy paralizaron los suboficiales de Gendarmería. Hoy conversamos con José Maldonado, que es el presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios. Y la pregunta quedó pendiente. Hubo una promesa el año 2011. La promesa es que al 2018 prácticamente no iba a haber hacinamiento en las cárceles chilenas. ¿Eso se va a cumplir o no, de acuerdo a los trabajos que se están realizando? No, eso no se va a cumplir y lo dijimos nosotros también en ese año, porque los penales concesionados, salvo Santiago 1, no generaron nuevas plazas en el sistema. Vinieron a reemplazar penales antiguos. Caso sucedió en Arica, Iquique, Serena, Rancagua, Puerto Montt, Valdivia. Reemplazaron penales antiguos, entonces no generaron plazas nuevas. ¿Pero no va a haber nuevos penales de aquí al 2018? No, porque los últimos dos penales ya están inaugurados, que es Antofagasta, que se acaba de inaugurar, y el Biobío, que se inaugura el año que viene. ¿Se licitaron otros? ¿Se están construyendo otros? Hay un anuncio del presidente en ejercicio de construir 4 penales modulares, pero todavía no vemos la primera piedra. ¿Cuánto se hizo el anuncio? Después del terremoto se hizo el anuncio de construcción. ¿2010? Y hace poco, el año pasado, se hizo el anuncio que eran 4 penales modulares. Se explicaron que uno iba a ser de tránsito, de clasificación, de población penal, con un modelo distinto, que era de fácil construcción. Pero la verdad es que todavía está terminando el gobierno y no vemos solución respecto del aumento de plazas. ¿Usted ha visto la maqueta de esos penales? Hay un proyecto que se presentó, pero la maqueta no la hemos visto. ¿Pero vio los planos, algo? No existen planos todavía. ¿Cómo no existen planos? No existen. Primero tiene que estar el terreno para poder hacer el levantamiento del plano. ¿Hay algún diseño? No. Hay una consultora norteamericana que trabajó en ello, pero el papel aguanta todo. En la práctica no hemos visto nada. ¿Qué consultora? Integrity. ¿Se pagaron? Sí. ¿Cuánto? $3.600.000 por un estudio. ¿Usted vio el estudio? Sí, por supuesto, lo publicó CIPER hace poco. Yeah. ¿Le gustó? No, me parece que es un despilfarro de recursos del Estado, habiendo tanta necesidad. No me parece, o sea, hay trabajos que no están hechos. La modificación de la malla de la Escuela de Gendarmería de Chile, de aspirantes, oficiales y de gendarmes, no se realizó. O sea, inclusive un ministro que estuvo en ejercicio, el ministro Rivera, desechó lo propuesto por esta consultora. O sea, dependiendo del ministro que estaba de turno, si esta consultora tenía o no escucha un poco en sus propuestas. He escuchado que algunos dicen, de esos algunos yo he escuchado, que hay mucha corrupción en Gendarmería. Pero a ver, ¿cómo hay tantos celulares? Los gendarmes están metidos. ¿Cómo es que están cometiendo delitos del interior de las cárceles? ¿Siguen dirigiendo organizaciones criminales? Bueno, los gendarmes tienen que estar metidos. ¿Cómo se cometen tantos delitos al interior de las cárceles? Hay un informe que revela que entre 2009 y 2010 hubo 441 delitos en la cárcel de San Miguel. Bueno, los gendarmes tienen que estar metidos. ¿Cómo es posible que cuando se intentó interferir la llamada de celulares, el asunto fracasó? ¿No? Oposición de los gendarmes. ¿Qué responde usted ante eso? Primero, la corrupción no se puede negar. Todas las instituciones tienen corrupción y tienen que atacarlas. Y la comunidad tiene que ayudarnos a detectar quiénes son esas personas para darlas de baja. Y la justicia tiene que aplicar todo el rigor de la ley. Lo segundo, respecto a estas antenas inhibidoras... ¿Hay mucha corrupción? Yo creo que no. Yo creo que comparativamente no. ¿Cómo pasan tantos celulares? Porque está repleto celulares adentro. ¿Cómo? Justamente, si tenemos una pesquisa al interior cerca de 15.000, quiere decir que esas personas que están haciendo la pesquisa no son corruptas. Porque están justamente trabajando con probidad, con honestidad, con transparencia. Pero ¿cómo pasaron estos celulares? ¿Qué pasó? ¿Cómo los cargan? ¿Cómo los hacen? Ese tema es muy vulnerable desde el punto de vista de los controles de acceso. Nosotros no podemos violentar tanto a las personas que van a visitar los reclusos para hacer estas revisiones o el cateo en sus partes íntimas, en sus cavidades humanas. Y ahí ingresa bastante elemento prohibido. Además de que tenemos un foco de corrupción. O sea, no podemos negar ambas cosas. Respecto a las antenas inhibidoras, hay un proyecto que se presentó
el director nacional anterior lo hizo público, habló habló que había un 100% de cumplimiento, pero lamentablemente la tecnología que estaban importando no dio resultado, la onda se expandía y causaba daño a la comunidad y no fue posible. O sea, eso se cayó y hoy día no está operando. ¿Es por eso o por lo que dicen algunos que se opusieron tan terminantemente a los presos que ganaron los presos? No fue así. No fue así. O sea, los presos lograron quemar una antena en uno de los penales, pero el resto no hubo daño, digamos. O sea, y la empresa tenía que reponerla. En consecuencia, es la falla de la tecnología que se trajo que no pudo implementarse. Pero ¿cómo va a fallar la tecnología? Importan tecnología, la compran y falla. Y falla, así es. No obstante, en ese caso, hay que transparentar de que no hubo pérdida para el Estado, porque el contrato hablaba de que tenía que ser 100% de cumplimiento de inhibición. Como la empresa no pudo lograr su cumplimiento, el Estado no perdió. Ya, pero la pérdida es que el asunto no está funcionando. El asunto no está funcionando. Hay que dar una reflexión que es súper importante porque el Ministerio Público, a través de los fiscales ad hoc, realiza muchas investigaciones. Y la escucha telefónica, sobre todo los delitos de narcotráfico, es muy útil. La internación que hace la Fiscalía en la investigación de teléfonos celulares dentro de cárcel para desbaratar redes de narcotráfico, para desbaratar una buena banda y, por supuesto, evitar la comisión de delitos. Entonces, aquí entramos en una polémica que es bastante interesante. ¿Hasta qué punto, efectivamente, la escucha telefónica nos puede ayudar a combatir de mejor manera la delincuencia y eliminar los teléfonos directamente de las cárceles puede afectar la capacidad de pesquisa de estos delitos? Hay un balance, ¿no? Por eso, hay que la capacidad de cometer delitos del interior de las cárceles versus los otros. Entonces, una de esas sin teléfono no dirige nada. Por supuesto, nuestra opinión, por supuesto, que tiene que ver justamente con implementar tecnología que permita evitar esto de una vez por todas. En el caso de la cárcel de San Miguel se está desarrollando el juicio. Se acusó por parte de la Fiscalía, del fiscal Raúl Guzmán, que había gendarmes que habían consumido alcohol esa noche, pero alcohol producido por los internos. ¿Conoce esa denuncia? No. Lo que está aprobado, y confeso... ¿No conoce la denuncia? No. 2 funcionarios reconocieron haber salido del recinto sin autorización al casino de Gendarmería, un lugar donde cenaron y ingirieron algún tipo de bebida alcohólica estando de servicio. Después regresaron al penal. Lamentablemente el fiscal de turno de la época que ya la investigación, curiosamente con sus habilidades que tenía el fiscal Peña, no dispuso que se hiciera una alcoholemia a todo el personal de Gendarmería que estaba de servicio. Entonces... ¿Ocurre mucho eso de gendarmes con alcohol? Sí, tenemos un problema de alcoholismo complicado en el personal de la institución. Recientemente algunos testigos de la cárcel de San Miguel han dicho que tienen miedo de los gendarmes. ¿Usted escuchó esa denuncia? Que tienen miedo de que, como están declarando, podrían sufrir represalias de gendarmería. Hagamos un alto, volvemos en un instante. Nos queda poco tiempo con José Maldonado, presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios. Y la pregunta quedó pendiente. Hay 3 testigos de la Fiscalía Centro Norte en el caso de la cárcel de San Miguel que dicen que habrían sido amedrentados por parte de gendarmes al interior de los recintos penales. Uno de ellos, que está en el penal Santiago 1, dice, bueno, pero si el alcaide es uno de los acusados. Y resulta que yo estoy declarando contra el alcaide, estoy a merced de todos acá. Sálvenme. ¿Qué le dice usted a ese testigo? Creo que es por los trascendidos de prensa que todos tomamos conocimiento, creo que es una instrumentalización de la situación que vive en su juicio. Primero que nada porque él está privado de libertad por un nuevo delito. O sea, nos fue trasladado de la cárcel de San Miguel a Santiago 1. Tendríamos que tener algún proceso o procedimiento que nos alerte cada vez que ingresa a la cárcel un sobreviviente de la causa San Miguel. Entonces, aclarando un poco el punto, la presencia ahí no obedece a la orden de algún funcionario de Gendarmería, sino que simplemente cometió un nuevo delito. Por eso está privado en Santiago 1 penal que le corresponde a los imputados. Y respecto de las denuncias que él sostiene, no existe ningún registro de que haya sido violentado, agredido o amenazado. A nosotros nos parece que es una instrumentalización. Entendemos que el tribunal tiene que tomar medidas de protección contra con los testigos, así que lo adopta y se procede a un traslado de este interno a otro recinto. Pero en ninguna medida podría estar en riesgo la integridad física de un testigo porque existe un gendarme que trabaje dentro del establecimiento. O sea, eso es impensado. Escuché decir que se dijo en el juicio que los autores de este incendio están vivos. Ahí nos parece muy relevante. Yo lo escuché, por supuesto, en prensa y me parece potente, de hecho, muy desilusionado como ciudadano, de que el fiscal que lleva la causa anuncie que lo va a pensar, que está estudiando la situación. O sea, lo que yo veo ahí es que alguien manifiesta
libre, espontáneamente, quiénes son los responsables de la riña con resultado de muerte y del incendio mismo. ¿Quiénes son los autores? Y eso no merece ningún tipo de análisis. O sea, tiene que haber una línea investigativa. Tiene que establecerse una investigación. No puede un fiscal decir que no va a investigar eso. ¿Gendarmería pidió perdón a los familiares de las víctimas? Como institución creo que no. Hubo un acto simbólico muy potente que se realizó en San Miguel, se hizo memoria en su nombre. Yo tuve alguna conversación con la gente de 81 Razones. Yo los vi, los conocí en su sede, muy afectados, por supuesto, porque una experiencia de vida muy fuerte para ellos. Y yo, a nombre de la institución que represento, a la oficialidad, le pedí disculpas, le pedí perdón, porque yo siento que no fuimos capaces, no tenemos los recursos para poder evitar esta tragedia. Y fue una conversación bastante sana. ¿Usted no cree que hay responsabilidad de los gendarmes? Gendarmes con alcohol, gendarmes que, al parecer, según dice el fiscal, no estaban atentos, que se demoraron en reaccionar. No, es que nosotros tenemos la convicción que hay un delito culposo, que es el delito de riña con arma blanca causando la muerte y el delito de incendio causando muerte. Entonces, en ese tipo penal no existe ningún nexo causal con el personal de gendarmería que está de servicio. Si bien es cierto, los gendarmes que están en el muro de circunvalación de la garita salieron y reconocieron haber bebido, 2 de ellos, es una falta administrativa grave que tiene que ser sancionada, pero no es un delito. Entonces, y los que están a cargo de puestos o de funciones de gendarmería que administran un presupuesto, que se ejecuta un presupuesto. No quiere decir que el personal de gendarmería vaya a definir, mañana en qué vamos a invertir el presupuesto institucional. No, nosotros ejecutamos el presupuesto que el poder político dispone. En qué invertir, cuánto invertir y cómo invertir, lo dispone entonces la autoridad política. Y por eso a nosotros nos parece tan relevante que esa decisión tiene que tomarla un oficial de gendarmería que sea director de la institución, porque tiene que saber en qué invertir, en qué gastar, principalmente en donde estamos débiles, en los niveles de riesgo que tienen los penales hoy día. ¿Siguen las celdas de castigo en las cárceles, no? Sí, siguen, pero ha habido una mejora considerable, hay un plan que se ha implementado, hay una modificación del procedimiento de resolución de castigo, se considera las atenuantes. ¿Una cárcel de castigo? No, una celda de castigo. Perdón, una celda de castigo. Es una celda de aislamiento, donde una persona permanece un máximo de 10 días confinado ahí cuando comete una falta gravísima al régimen. Riñas, porte arma blanca. ¿Con luz o sin luz? Con luz. ¿Natural o artificial? Ambas. O sea, lo que existe es que no puede hablar con nadie. ¿Eso? Claro, eso es. Ese es el aislamiento. Sí, pero hoy día ha bajado bastante porque se implementó una modificación, como acabo de señalar, y eso nos ha provocado una baja significativa. ¿Cuándo van a pensar en apoyar a los suboficiales en un paro? Los suboficiales cuentan con todo el apoyo de los oficiales de gendarmería y estamos viendo cuándo y cómo implementamos una movilización de fuerza. ¿Para cuándo piensan ustedes? Esperamos terminen la fiesta, nosotros empezar las negociaciones con ellos, por supuesto, pero también estamos esperando cómo les va a ir hoy día la reunión con justicia y qué es lo que va a decir el gobierno respecto a este proyecto de alta dirección pública, porque para nosotros ese tema es extremadamente relevante. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Usted, José Maldonado nos acompañó esta noche. Buenas noches, muchas gracias. CNN Chile y BioBio, la radio, presentaron Tomás Mochiati, la entrevista.